Teresita Moviglia, yo soy médica y trabajo dentro del Centro de Investigación en Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular. El CIT, que son las siglas de este centro, está dentro de la Universidad Maimónides y tenemos como uno de nuestros pilares la medicina regenerativa como parte de los tratamientos. Para entender un poco cómo funciona el tratamiento en medicina regenerativa, hay que entender cuál es la fisiología de reparación en cualquier organismo. ¿Qué significa esto? Que con los tratamientos que nosotros utilizamos, lo que hacemos es reproducir las instancias que tiene el organismo para reparar, potenciando lo que falta, aportando una mayor concentración de células, una mayor cantidad de material, y esto le permite al organismo volver a la situación de generar tejido nuevo y sano. Para que se entienda mejor, vamos a un ejemplo concreto. Una de las áreas más desarrolladas dentro del CIT es el trabajo con personas que tienen lesión de médula espinal. La lesión de médula espinal es una situación muy grave en la que en un momento se produce un trauma de mayor o de menor gravedad sobre el tejido nervioso de la médula espinal. Eso significa que ese trauma genera que haya ruptura y muerte de una gran cantidad de células. El cuerpo intenta reparar como puede esa lesión. Y estos intentos de reparación pasan por diferentes etapas. Hay una primera etapa inflamatoria que tiene como primer objetivo detener el daño. Y este detener el daño significa hacer que se limite lo más posible el lugar de la lesión. En la médula espinal concretamente, luego de un trauma, esta primera etapa inflamatoria dura aproximadamente la primera semana. Esa inflamación es inespecífica y participan, como es inespecífica, diferentes células que lo que quieren hacer es, como dije previamente, detener el daño. Hay una segunda etapa inflamatoria que empieza a partir del 5º a 7º día poslesión. Y en esa etapa inflamatoria predominan como células inflamatorias los linfocitos, que fueron atraídos al sitio de la lesión producto del contenido de las células que se rompieron al momento de la lesión. ¿Qué significa eso? Cuando una célula se rompe, como si fuera un huevo que se casca, el contenido de la célula pasa a la sangre periférica. El contenido que más llama la atención son las proteínas intracelulares que están dando vuelta en sangre periférica. Esas proteínas son reconocidas por linfocitos específicos. Estos linfocitos lo que hacen es, al reconocer esas proteínas, se activan. Y en el primer paso, los linfocitos activados se empiezan a clonar. Desde que pasamos del reconocimiento inicial de esas proteínas circulantes a la generación de una gran población de linfocitos activados, pasan los primeros 5 o 7 días poslesión. A partir de ese momento, una población muy numerosa de linfocitos activados con estos derivados proteicos de las células que sufrieron el daño, migran hacia el sitio de la lesión. Cuando llegan al sitio de la lesión, comienza una segunda etapa inflamatoria, mediada por linfocitos específicos. Estos linfocitos lo que hacen es dirigir el tránsito. Lo que hacen es estimular el proceso de reparación. ¿Por qué es importante entender esto? Porque es utilizando los linfocitos específicos para cada órgano que nosotros en el laboratorio obtenemos la diferenciación de las células madre hacia el tejido específico que necesitamos diferenciar. Y vamos a explicarlo mejor con un ejemplo concreto.
tejido nervioso, médula espinal. Nos paramos frente a una persona que tiene una lesión de médula espinal crónica. Eso significa que se produjo un daño en el tejido, hay una cicatriz fibrosa secundaria a que no hubo suficiente material para reparar el tejido, para que quedara tejido nervioso sano y nuevo, sino que fue reemplazado por tejido fibroso. Hay una cicatriz crónica, no hay inflamación que promueva la reparación. Falta material, porque se perdió mucho tejido nervioso y quedó lo que uno podría expresar para que se entienda mejor, algo similar a un espacio libre, a un agujero. Y aparte, el organismo se organizó para poder vivir con esa cicatriz crónica lo mejor posible. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es la propuesta terapéutica, el tratamiento que hemos desarrollado en este tipo de casos? ¿Cómo actuamos frente a la falta de material? Lo primero que tenemos que hacer es obtener materia prima que vayamos a diferenciar hacia tejido nervioso para poder reemplazar ese tejido fibroso que existe en el lugar de la lesión por tejido nuevo, tejido neurológico sano. ¿De dónde obtenemos las células madre? Tomamos el tejido que obtenemos del tejido celular subcutáneo, separamos las células de la grasa y tomamos estrictamente las células madre, que también las llamamos células mesenquimales. Eso significa que son células que todavía no están diferenciadas. El primer paso en el laboratorio es aumentarlas en número, activar el ciclo celular de esas células y pasar de un determinado número a otro muchísimo mayor. Para eso esas células se ponen en cultivo. El segundo paso es diferenciar esas células. ¿Y por qué les hice la explicación de los linfocitos, cómo actúan dentro del organismo? Porque entendiendo eso, se puede entender cómo diferenciamos las células madre a tejido específico, en este caso a tejido nervioso. Tomamos linfocitos circulantes del cuerpo de la persona a tratar. Estos linfocitos en el laboratorio los enfrentamos con derivados proteicos del sistema nervioso. Cuando el linfocito está en cultivo en conjunto con estos derivados proteicos y con otras células que se llaman células presentadoras de antígenos, reconocen estos derivados proteicos, los linfocitos específicos, y como los reconocieron, se activan y se clonan. Al cabo de 4 días de cultivo de linfocitos, células presentadoras de antígeno y derivados proteicos del sistema nervioso, lo que obtenemos es que aquellos linfocitos que reconocieron estos pedacitos de proteína se empezaron a multiplicar, se clonaron y generaron una población de células específicas que reacciona para tejido nervioso. Aquellos linfocitos que no reconocen estas proteínas, al cabo de ese tiempo, como están fuera del cuerpo, se mueren. ¿Qué hacemos con estos linfocitos específicos? Nosotros teníamos en el laboratorio las células madre que se estaban reproduciendo y aumentando en número. En este esquema, lo que tenemos aquí es una foto de células madre que se están reproduciendo. Esta sigla significa Mesenchymal Stem Cell. Estas células madre que ya aumentaron y llegaron a un número necesario, las ponemos a cultivar durante 48 horas con linfocitos específicos para el sistema nervioso. Estas mismas células, al cabo de 48 horas, ya cambiaron su estructura histológica. Ya no es la célula mesenquimal indiferenciada,
es una célula que empieza a tener cierto grado de diferenciación. Y nosotros sabemos que son progenitoras neurales porque si a estas células le hacemos técnicas de inmunohistoquímica, o sea, técnicas que busquen teñir proteínas específicas, encontramos que son positivas para proteínas que solamente se expresan en células progenitoras del tejido nervioso. Entonces, ¿qué sucedió acá? Obtuvimos células madre del tejido celular subcutáneo. Las cultivamos, las diferenciamos en presencia de linfocitos y sabemos que son células diferenciadas porque tienen inmunohistoquímica positiva para proteínas que solo se expresan en tejido nervioso. Esta explicación tiene como objetivo un primer paso introductorio en esto de cómo nosotros obtenemos las células que luego vamos a implantar. Estas células tienen como primer objetivo reemplazar al tejido que se perdió. Ese espacio que, previo al implante, es ocupado por tejido fibroso. Ahora, el tratamiento de una lesión de médula espinal cuenta con varios pasos, mucho más complejo que simplemente obtener las células diferenciadas hacia progenitoras neurales. Y eso es lo que vamos a explicarle en videos posteriores.